En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el segundo ejercicio relacionado a fuerza y aceleración aplicando coordenadas tangencial y normal. Este ejercicio dice lo siguiente: el bloque de 6 kilogramos solo puede moverse a lo largo de la trayectoria lisa. Acá nos están dando este bloque A y nos están diciendo que tiene una masa de 6 kilogramos. También nos están diciendo que tiene una trayectoria lisa. Eso quiere decir de que no va a haber fuerza de fricción. Si se dan cuenta, acá de antemano ya nos están diciendo que este es el eje X y este es el eje Y nos están dando la ecuación de toda esta trayectoria. Y esta ecuación estaría dada por esta correlación, Y igual a 2 menos 0.5 X al cuadrado, que también la vamos a colocar en esta parte. Continuemos. El resorte conectado limita el movimiento y debido a la guía del rodillo siempre permanece horizontal cuando el bloque desciende. En otras palabras, nos están diciendo de que todo esto está descendiendo, pero debido a esta conexión con este rodillo, este bloque cuando desciende, prácticamente el resorte se mantiene horizontal. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Si la rigidez del resorte es K igual a 10 Newton por metro, acá nos están dando esta rigidez y la colocamos acá, y su longitud no alargada es de 0.5 metros, nos están diciendo que cuando este resorte no está alargado, la longitud X sería igual a 0.5 metros. Determine la fuerza normal de la trayectoria sobre el bloque en el instante X igual a 1. Nos están pidiendo calcular la normal en el instante en que X es igual a 1 metro. Y nos piden cuando la rapidez del bloque es de 4 metros por segundo. Es decir, cuando X es igual a 1 metro, nos están pidiendo calcular la normal, conociendo que la velocidad en ese punto es igual a 4 metros por segundo. Continuemos leyendo el problema. Además, ¿cuál es la tasa de incremento de la rapidez del bloque en este punto? Nos están pidiendo en este punto la aceleración tangencial, es decir, cuando X es igual a 1 metro. También nos dice ignore la masa del rodillo y del resorte. En otras palabras, solamente nos concentraríamos y tomaríamos en cuenta la masa de este bloque A, de acuerdo a lo que nos dice el problema. Hemos borrado la pizarra con tal de poder tener un poquito más de espacio. Ahora analicemos al bloque A y a su diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el bloque A. En este caso esta sería la línea tangente a la trayectoria y en esta dirección estaría la aceleración tangencial. Hacia abajo tenemos el peso, que es igual a la masa por la gravedad. En este caso tenemos de dato la masa, que sería igual a 6 kilogramos. La gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. El peso sería igual a 58.86 newton. La fuerza del resorte estaría ejercida hacia la izquierda. Como está estirado, va a haber una fuerza que jale hacia la izquierda. Esta sería la fuerza F sub E. Y acá tendríamos el ángulo alfa. Acá estamos trazando la perpendicular a esta tangente y la normal sabemos que es perpendicular a la superficie. En este caso, la superficie para este punto estaría dada puntualmente por esta línea tangente. Por lo tanto, la normal sería perpendicular que se dirige hacia el bloque. Este sería el ángulo alfa, ya que hay un ángulo de 90 grados entre esta perpendicular con la tangente. Entonces, si es que este ángulo es alfa, este pequeño ángulo sería 90 menos alfa. Y lógicamente que aquí también sería 90 grados entre esta horizontal y esta vertical. Por lo tanto, si es que este es 90 menos alfa, lógicamente que este ángulo sería alfa, ya que la suma de los dos ángulos nos debe de dar igual a 90 grados. La dirección de la aceleración normal en todo círculo o semicírculo siempre es hacia el centro y perpendicular a la línea tangente. Por lo tanto, tomaría esta dirección. Tenemos que calcular a qué es igual el ángulo alfa de tal forma que podamos descomponer el peso y la fuerza F sub E tanto en la dirección tangente como en la dirección normal. Por lo tanto, nos concentramos en calcular el valor de este ángulo alfa. Acá colocamos un ángulo teta y si ustedes se dan cuenta, acá se formaría un triángulo rectángulo, donde acá estaría el ángulo recto y los otros dos ángulos serían alfa y teta. Por lo tanto, podemos decir que alfa más teta sería igual a 90 grados. Ahora, calculando el valor del ángulo teta, fácilmente podríamos calcular el ángulo alfa. Por lo tanto, nos concentramos en calcular a qué sería igual el ángulo teta. Vamos a calcular a qué sería igual la tangente del ángulo teta y con esta información vamos a poder calcular el valor de este ángulo teta y con eso calcularíamos el valor del ángulo alfa. Por lo tanto, acá podemos decir de que hay un pequeño diferencial de X y verticalmente hay un pequeño diferencial de Y. Estamos analizando este punto, el punto en el cual hay una línea tangente a toda esta ecuación de esta trayectoria.
Por lo tanto, la tangente de este ángulo θ sería igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, variación de y entre variación de x. Y sabemos que variación de y con respecto a variación de x básicamente lo podríamos calcular derivando esta ecuación con respecto a variación de x y reemplazando para la coordenada cuando x es igual a 1 metro. Y es justamente lo que vamos a hacer. Acá tenemos la ecuación de toda esta trayectoria donde y es igual a 2 menos 0.5 x al cuadrado, y para poder obtener la tangente de θ derivamos toda la ecuación con respecto de x. Entonces a la izquierda derivamos variación de esto con respecto a x y tendríamos variación de y con respecto de x, y al derivar toda la parte de la derecha con respecto de x tendríamos menos x. La variación de cualquier número con respecto de x es igual a 0, y al derivar esto sería este 2 baja a multiplicar, entonces sería 2 por 0.5 que es igual a 1, y el x sería el 2 menos 1, por lo tanto quedaría menos x. Se desea calcular para x igual a 1 metro, reemplazamos 1 metro en vez de x y nos saldría que la variación de y con respecto a la variación de x cuando x es igual a 1 metro es igual a menos 1. Eso quiere decir de que para este punto cuando x es igual a 1 metro la variación de y con respecto a variación de x sería igual a menos 1, que es justamente para el momento en que estamos analizando. Por lo tanto, la tangente de θ sería igual a menos 1. Entonces, θ sería igual a arco tangente de menos 1, y donde nos sale que el ángulo θ es igual a menos 45 grados. Es decir, θ igual a 45 grados. Esto lo reemplazamos en esta ecuación y tendríamos que alfa es igual a 45 grados. Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la dirección normal sería igual a la masa por la aceleración en la dirección normal. Y la aceleración en la dirección normal es igual a la velocidad entre el radio de curvatura. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración normal de la caja A sería igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre su radio de curvatura. Y todos estos valores lo podemos reemplazar dentro de esta ecuación. Ahora, ¿a qué sería igual el radio de curvatura? El radio de curvatura es igual a esta igualdad. Ya tenemos a que es igual la variación de y con respecto a la variación de x. Nos faltaría la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Por lo tanto, volvemos a derivar esta expresión. Y al derivarla tendríamos lo siguiente. Derivaríamos menos variación de x con respecto de x y nos quedaría igual a menos 1. Por lo tanto, reemplazando el radio de curvatura para x igual a 1 sería igual a toda esta expresión. Variación de y con respecto de x es igual a menos x. Segunda variación de y con respecto de x al cuadrado estamos viendo que es igual a menos 1 y lo colocamos acá. Y necesitamos calcular la variación de y con respecto de x cuando x es igual a 1. Es decir, es igual a menos 1, ¿no? Si es que nosotros reemplazamos este 1 dentro de esta ecuación, nos quedaría igual a menos 1, y es justamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, elevando menos 1 al cuadrado nos quedaría como 1 positivo, entonces sería 1 más 1, 2 elevado a la 3 medios entre 1, y eso es igual a 2.8284 metros. En otras palabras, el radio de curvatura cuando x es igual a 1 metro sería igual a este valor. Ahora procedemos a descomponer estas dos fuerzas, F sub E y el peso, en la dirección normal y en la dirección tangencial. Empezamos con la fuerza F sub E. Para eso, la componente en la dirección tangencial sería F sub E seno del ángulo θ, y en la dirección normal sería F sub E coseno del ángulo θ. Ahora continuamos con el peso. En este caso, en la dirección tangencial sería 58.86 coseno del ángulo θ, y en la dirección normal sería 58.86 seno del ángulo θ. Ahora sí, nos vamos a esta ecuación. Las fuerzas que van en la dirección normal serían desde este punto hacia el centro, es decir, desde este punto hacia el centro, en la misma dirección de la aceleración normal. Por lo tanto, esas fuerzas vendrían a ser 58.86 seno del ángulo alfa, que lo colocaríamos acá con signo positivo, más esta otra fuerza que va en esta misma dirección, F sub E coseno del ángulo alfa. Y en sentido opuesto vendría la normal, por lo tanto sería menos la normal. Y todo esto sería igual a la masa por la aceleración normal, pero en vez de colocar aceleración normal, estaríamos colocando su equivalencia, que sería la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de curvatura. F sub E, ¿a qué sería igual?
de acuerdo a ecuación, es igual a k multiplicado por la variación de x. Por lo tanto, k lo tenemos como dato del problema 10 newton sobre metro y x2 sería 1 metro y x1 en su estado en el cual no está deformado este resorte sería 0.5 y esos dos valores los reemplazamos acá. Por lo tanto, F sub E sería igual a 5 newton y es justamente lo que vamos a reemplazar acá. Acá el ángulo alfa hemos visto que es igual a 45 grados, que ya lo habíamos calculado, y F sub E sería igual a 5 newton, que colocamos acá el número 5. Nuevamente el ángulo alfa es igual a 45 grados, menos la normal, que es justamente lo que vamos a calcular. Y todo esto va a ser igual a la masa, que es igual a 6 kilogramos, multiplicado por la velocidad cuando x es igual a 1 metro, que de acuerdo al dato del problema sería igual a 4 metros por segundo, y eso lo elevamos al cuadrado. Y el radio de curvatura para 1 metro de longitud en x hemos calculado que sería igual a 2.8284, que es justamente lo que reemplazamos en esta ecuación. Finalmente, desarrollando todo esto, vemos que la normal serían igual a 11.2 newton. Ahora veamos la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, que es igual a la masa por la aceleración en la dirección tangencial. Por lo tanto, las fuerzas que van en la dirección tangencial, como podemos ver acá, en el sentido de la aceleración tangencial serían 58.86 coseno del ángulo alfa, y en sentido opuesto sería F sub E por el seno del ángulo alfa. Por lo tanto, como van en sentido opuesto, los restamos, y eso es igual a la masa por la aceleración. El ángulo alfa hemos visto que es igual a 45 grados, por lo tanto lo reemplazamos tanto en esta parte como en esta parte. F sub E ya lo calculamos igual a 5 newton y la masa del bloque A, de acuerdo a datos del problema, es igual a 6 kilogramos. Por lo tanto, desarrollando esto, tendríamos que la aceleración en la dirección tangencial sería igual a 6.35 metros por segundo al cuadrado. Como podemos ver, hemos calculado las dos incógnitas que nos pide este problema. Hemos calculado la normal y la aceleración tangencial cuando x es igual a 1 metro. Gracias.